Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de La Cuarta Pared por AppTV y cronistas latinoamericanos. El mérito a la tercera ola que estamos sufriendo en Bolivia por la pandemia, el COVID, es que hemos decidido aprovechar los contactos internacionales de cronistas latinoamericanos de AppTV para que este programa sea un invitado internacional. En este caso vamos a contar con un invitado de lujo. Vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, que es paz y guerra en África. Vamos a ver cierto tipo de procesos en diferentes países de África, así que bienvenidos a La Cuarta Pared. Para el programa de hoy nos invitó un amigo de la casa que escribe para cronistas latinoamericanos, que ha sido partícipe de varios videos de cronistas latinoamericanos, que es Julián Álvarez Solzano, para hablar de la paz y la guerra en África. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Qué tal Argentina? Hola Zeta, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo desde acá de Buenos Aires y sí, le comento a la audiencia que vamos a hablar de procesos de Sudáfrica, de Uganda, de Ruanda, de Sierra Leona y esperamos captar la atención de todos ellos. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a estar con cuatro películas, específicamente las cuatro son muy buenas películas. Quiero empezar con el clip de El Último Rey de Escocia, película dirigida por Kevin McDonald. Así que vamos a ver el primer clip. ¡Apori! Me llamo Idi Amin Dada y quiero prometerles a ustedes que este va a ser un gobierno de acciones y no palabras. Construiremos nuevas escuelas, nuevos caminos y luego nuevas casas. Tal vez use el uniforme de un general, pero cuine muyo guagua. En mi corazón soy un hombre común, como ustedes. Sé quiénes son y todo lo que son. Yo soy ustedes. Pregunten a mis soldados. En toda mi vida jamás comí hasta que mis soldados lo hicieran primero. Así va a ser en Uganda ahora. Todos juntos vamos a ser una nación mejor. Y más fuerte. Y libre. ¡Uganda, oye! ¡Uganda, oye! ¡Uganda, oye! Acabamos de ver el primer clip del Último Rey de Escocia, dirigida por Kevin McDonald. A ver, ya como para ir introduciendo lo que viene a ser el tema de la paz, la guerra en África, ¿qué nos puedes decir de este? Y además, como tú me lo habías explicado antes, cumpliéndose 50 años de golpe de Estado en Uganda propiciado por Idi Amin, ¿qué nos puedes decir de lo que vienen a ser estos procesos iniciales de descolonización? Tomando en cuenta que el clip parte inicialmente de cómo la gente está muy feliz de que Idi Amin va a ser presidente de Uganda. Sí, bueno, los procesos de descolonización en África son muy variados y son muy complejos. ¿Por qué son variados? Porque depende cuál sea el país colonialista, si es Inglaterra, si es Francia, si es Portugal, va a tener un proceso diferente. ¿Por qué? El caso, por ejemplo, los países franceses, en las colonias francesas,
como el caso de Argelia, se dan conflictos muy violentos. La guerra civil de Argelia es uno de los conflictos más relevantes en el norte de África, uno de los procesos de descolonización más importantes de África que inspiran a otros. En sintonía con eso también hay casos que son más pacíficos. Los casos de la corona británica son más pacíficos porque logran una forma negociada de quedar dentro del Commonwealth, es decir, se independizan los países, que en muchos casos o en algunos casos, digamos, era costoso para la metrópolis mantener las colonias. Entonces se desligan de un problema, pero por la cuestión del Commonwealth siguen gozando las metrópolis de determinado control económico a través de la realeza. Y por otro lado también tenemos en otros procesos de descolonización en África, los procesos de descolonización tardíos, por ejemplo los de Angola, los de Mozambique, los de Guinea-Bissau, los de Cabo Verde, los de Santo Tomé y Príncipe y demás, que se dan luego de la revolución de los claveles en 1974 en Portugal. Entonces son distintos tipos. Los casos de Angola, Mozambique y demás suelen darse con una guerra cruel y larga. Se inician en los 60 y terminan en el 75, son 15 años de guerra. Y bueno, todo eso después genera grandes desafíos, que es algo de los que se ve en la película con Idi Amin. Los grandes desafíos de los países recién independizados son la penetración estatal, la legitimidad. Idi Amin lo que hacía, que esto se ve un poco en la película también, es encarnar a la nación a través de su figura, una figura paternalista que centraliza el poder en un régimen de partido único. Y a partir de esa figura y de ese carisma que tenía él, ir ganando legitimidad. Hay una parábola, y con esto quiero, ya dándote la palabra a vos, hay una parábola en la vida de Idi Amin, una parábola de poder, digamos. Él toma popularidad y reconocimiento luego de vencer en la guerra de los Mau Mau, que es una guerra en la época en que Uganda era colonia de Gran Bretaña. Él combate para los ingleses en el ejército real africano, así se llamaba. Combate para los ingleses en contra de los keniatas para evitar que se independice Kenia. Y luego, con su gran desempeño en la guerra, él toma mucha popularidad. Esa popularidad lo catapulta al poder y también, paradójicamente, su parábola ascendente de poder va a un pronunciado declive luego de perder la guerra entre Uganda y Tanzania en 1978 y 1979. Y ahora sí, estimado Zeta, te cedo la palabra. Bueno, el tema de Tanzania, me gustaría concluir con el tema de Tanzania, porque justamente, bueno, no vamos a spoiler ahorita. Me gustaría preguntarte, en la lógica en la que explicas cómo dependía mucho de quién toma la colonia, ¿cuál fue el rol, en este caso, de este dictador con la comunidad internacional? Porque era un tipo sumamente carismático, era una persona que llamaba mucho la atención, que incluso podía llegar a ser querido por algunos medios de comunicación en países extranjeros, obviamente porque se desconocía la barbarie que estaba haciendo en Uganda. Pero ¿cuál era su relación con los estados? ¿Con qué estados se llevaban mejor? ¿Y cuál es la situación del paternalismo europeo con África? Bueno, Idi Amin, durante la década de los 70, es durante unos momentos presidente de la Confederación Panafricana de África, que es una agrupación que es como una especie de UNASUR, o fue en su momento una especie de UNASUR, que agrupaba a los distintos estados que se iban independizando. Era parte, en términos de política internacional, era parte de lo que vendría a ser el movimiento de los no alineados. O sea, todos estos procesos se dan en un contexto de Guerra Fría, donde hay dos superpotencias con dos modelos de gobierno y dos modelos económicos diferentes. Tenemos Estados Unidos con la democracia y el capitalismo. Tenemos la Unión Soviética con una dictadura y con comunismo. Idi Amin, en estos casos, él tuvo muchos conflictos diplomáticos porque él echa a todos los extranjeros de su nación. Era un tipo extremadamente nacionalista, entonces él echa
a los estadounidenses, a los soviéticos y también a gente de la India que eran inmigrantes, o simples trabajadores o lo que sea, gente que provenía de la India y estaba en Uganda. Él también los echa. Y eso genera algunas, digamos, controversias internacionales, pero lo más llamativo de él era su grandilocuencia. La película se llama El último rey de Escocia porque él tenía una de esas características que lo, digamos, bueno, era una de esas cualidades que lo caracterizaban, que tienen que ver con que él se autodesignaba títulos que eran extravagantes. Por ejemplo, él era el señor de todas las bestias de la tierra y los peces del mar. Él era el conquistador del Imperio Británico. Y él también se autodenominó una vez el último rey de Escocia. Y ese es el título que el director de la película le quiere dar a este film, que fue realmente avalado por la crítica internacional. Término de ya como para ir concluyendo lo que tiene que ver con este clip, aunque después vamos a seguir hablando evidentemente de lo que viene a ser Uganda, porque al final es un proceso sumamente importante a nivel de paz y guerra de África, ¿no? Pero ya entrando al tema de que una vez que este dictador cae, si se quiere, en la trampa contra los israelitas en realidad, y al final la comunidad internacional empieza a cuestionarlo y hace evidencia que fue un genocidio, que existía un genocidio, que existían violaciones de derechos humanos, el país que se encarga de justamente de ser sede para que se juzguen las atrocidades del genocidio de Uganda es Tanzania. En ese sentido, ¿cuál es la relación entre los países africanos? Bueno, hay una generalización como si todos los países de África fuesen lo mismo. O sea, hay gente que cree que África, a cierto punto, es un país, y en realidad África está lleno, pero lleno de particularidades y singularidades. De por sí y lo imprescindible y lo a priori uno tiene que hacer una diferenciación clara. Una cosa es el norte de África, que tiene reivindicaciones árabes y musulmanes. Otra cosa es el África occidental, que viene a ser la zona donde está, para que la gente se ubique, donde está Nigeria, donde está Camerún, donde está Togo, donde está Senegal, donde está Costa de Marfil, Burkina Faso, etc. Otra cosa es el Cuerno de África, donde está Kenia, donde está Somalia, donde está Etiopía, donde está Eritrea. Otra cosa es también el África Central, digamos, donde está, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Zaire en su momento. Otra cosa es el sur de África, donde está Sudáfrica, donde está Angola, donde está Mozambique, donde está Suazilandia. Cada uno de estos países que te menciono tiene particularidades propias, y cada uno de estos tiene distintos conflictos, sobre los cuales en algunos casos vamos a mencionar después. ¿Por qué? Porque en el caso de Somalia, por ejemplo, uno tiene señores de la guerra que controlan un territorio específico del país sin que se permita. Todas esas guerras y todos esos pactos de los señores de la guerra impiden que haya un Estado, un leviatán en términos de Hobbes, que impida la guerra del todos contra todos. Esto también llamó la atención de la comunidad internacional. Se ve en la película La caída del halcón negro, que es la intervención estadounidense en Somalia, en la capital, que es Mogadiscio. Pero después en otros lugares, por ejemplo Nigeria, vos tenés conflictos étnicos en el sur y tenés conflictos interreligiosos con la comunidad musulmana en el norte del país. En el sur del continente, por ejemplo en Sudáfrica, tenés conflictos raciales con el apartheid, donde la minoría blanca gobernó el país durante décadas, digamos, casi, no literalmente esclavizando, pero subyugando y no reconociéndole prácticamente ningún derecho a la comunidad negra, que era la mayoritaria del 92%. Y dentro de esa comunidad negra, vamos a hablar un poco después, cuando hablemos del video de Mandela, toda la comunidad de raza negra en Sudáfrica no es igual. Por eso es la nación arcoíris. Y en el caso del Congreso Nacional Africano y de las bases del movimiento de Mandela, por ejemplo, hay conflictos entre los zulúes y la población Xhosa, que es otra etnia, digamos, o otra tribu
Los zulúes son los más reconocidos en Sudáfrica porque son los que combatieron en la guerra anglo-boer con Shaka Zulu, tratando de expulsar a los holandeses y a los ingleses. Que era como el gran conquistador de las tribus de África, era Shaka Zulu, porque tenía, por alguna extraña razón, tenía conocimientos militares que eran diferentes y que eran inesperados para los colonos europeos. Pero, como te decía, cada uno de las regiones de África, son más de 50 países, cada una de las regiones de África tiene particularidades propias. Ya para hablar de lo que vienen a ser las particularidades de otro país, pero insisto, en el momento que quieras retrotraerte un poco jugando, hazlo sin ningún problema, porque además, insisto, para mí es uno de los ejemplos más emocionantes de lo que es la guerra y la paz en África. Pero vamos a ver el segundo clip, que es de la película Diamantes de Sangre, dirigida por Edward Zwick, así que vamos a ver. ¿Qué coño estás mirando? Jefe, ¡A trabajar! jefe, necesito ir al baño. No puedo aguantar más. ¿Qué te pasa? No puedo aguantar más, jefe. ¡Ven! ¡Ven! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Cabrones! ¡Haciéndome perder el tiempo! ¿Cómo voy a hacer? ¡Alto! A ver las manos. Abre. No tardes. Dámelo. ¿Oyes? Que me lo des. ¡Las fuerzas del gobierno! ¡Son los del gobierno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Acabamos de ver el clip de la película Diamantes de Sangre, dirigida por Edward Zwick. La pregunta aburrida que le hago a todos es: ¿por qué elegiste este clip? ¿Por qué elegí este clip? A mí me parece relevante esa escena porque se ve lo que podría ser el origen de los conflictos. ¿Cuál es el origen o la causa, en cierto punto, de los conflictos, o en algún aspecto también la explicación? ¿Por qué? Porque ahí se ve cómo el personaje, que en la película se llama Solomon, descubre un diamante y lo esconde. ¿Qué son esos diamantes?
Esos diamantes son los diamantes aluviales. Los diamantes aluviales son los diamantes que se encuentran en el costado, digamos, en la orilla de los ríos o los arroyos. En África es bastante común encontrar esos diamantes. Y esos diamantes, por eso se llama diamantes de sangre la película, pero viene de una frase popular, que son los diamantes que financian las guerras civiles en África. Antes Antes de guerra, ¿no? Claro, también en algunos casos se llaman diamantes de guerra, depende la bibliografía y la literatura, sí. Pero bueno, teorizando un poco más lo que venía diciendo sobre los conflictos en África, hay conflictos ideológicos entre capitalismo y comunismo. Esto se ve en varios países, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría. Por ejemplo, en Angola uno puede ver el MPLA, Movimiento Popular de la Liberación de Angola, busca instaurar el comunismo, implementa una reforma agraria, campañas de alfabetización y demás, que son típicos programas de, por ejemplo, la Cuba de Fidel Castro hacía lo mismo, campañas de vacunación, o sea, salud, educación, reforma agraria, etc. Y la UNITA estaba apoyada por Estados Unidos, la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola estaba apoyada por Estados Unidos. Después tenés conflictos tribales, que es lo que veníamos diciendo, por ejemplo, en Nigeria, en el sur de Nigeria. Hay conflictos religiosos, como veníamos diciendo también en el norte de Nigeria, entre una comunidad musulmana y la comunidad no musulmana. Hay conflictos étnicos, como el de los Hutus y los Tutsis, sobre los cuales después íbamos a hablar. Y después hay simples luchas por el poder. En África, donde no hay muchas empresas y hay mucho hambre, y mucho desempleo y mucha pobreza, la realidad es que el que maneja el Estado tiene el poder. Kapuscinski, un gran escritor polaco, tiene una frase que dice que la mayoría de los presidentes, no me la acuerdo exacta la frase, pero dice algo así como que la mayoría de los presidentes africanos en cierto punto se casan con el poder, se transforman en dictadores, y que esto pasa en Liberia, y que cuando pierden el poder, lo que hace el que toma el poder, digamos, el que lo derroca, es pedirle dónde está la cuenta bancaria, porque sabe que las arcas del Estado se confunden con las arcas privadas del dictador. Entonces el dictador tiene su cuenta personal, quizás en una cuenta en el extranjero, tiene como gran parte del dinero de la nación. Esto es una cosa de las que plantea Kapuscinski. Y bueno, después podemos reconocer también... En este sentido, y voy a utilizar más o menos lo que utilizas, algo que ocurre en la película, pero evidentemente en muchos lugares de África, es que la pobreza termina siendo el detonante de pequeñas guerras civiles, o el detonante de rebelión por parte de la población. Pasa eso mucho en África, es decir, la economía definitivamente termina siendo algo muy importante para los revolucionarios africanos y para los políticos africanos. Sí. En África pasa mucho que el recurso económico que hay en juego y el modo de extracción determina en cierto punto la intensidad y la duración de la guerra civil. La intensidad se mide por la cantidad de muertos en poco tiempo. La duración se mide a lo largo del tiempo. Entonces, los diamantes aluviales, que son los que se encuentran en la orilla del río, no son diamantes que requieran de inversión extranjera. Es decir, no tenés que partir una montaña en el medio o llamar a una empresa canadiense o estadounidense o alemana para que te parta una montaña en el medio y te extraiga los minerales, como puede pasar en Chile, por ejemplo. En Chile el cobre se extrae con tecnología. No es que mandás un chileno cualquiera a la montaña y saca cobre. En África vos podés mandar a cualquier persona a revolver el barro de la orilla de los arroyos de los ríos, y capaz encuentran diamantes, y esos diamantes se pueden vender de forma ilegal para financiar las guerrillas. Y lo que vos decís del hambre, hay un teórico estadounidense que es de apellido Ross, que da clases en universidades de Estados Unidos, que él tiene una teoría sobre las guerras civiles en África que dice que hay dos formas de detenerlas. Para detener una guerra civil en África hay que combatir dos cosas, y hay que mejorar dos cosas desde el gobierno, ¿no? Uno son políticas sociales,
porque se sabe que la guerrilla se alimenta en cierto punto del hambre de la gente. ¿Por qué? Porque a cualquier persona desempleada y hambrienta le dice: tomá, yo te doy un arma, vos me cuidás una zona y a cambio yo te doy comida. Entonces esa persona, para subsistir y para vivir, termina siendo un soldado o un guerrillero de una agrupación específica. Esto en la película se ve a ese personaje que está ahí en el video, al hijo, bueno, a ese personaje le matan casi todo el pueblo. La familia termina en un campo de refugiados y uno de sus hijos lo terminan cooptando en la guerrilla. Parte de la trama de la película es que ese personaje tenga que recuperar a sus hijos y encontrar a su familia. Pero bueno, volviendo al tema de los diamantes aluviales y de la forma de terminar los conflictos, son dos. Una es alimentar a la gente para que no se sume a la guerrilla, o sea, que el Estado los alimente y de esa forma evitar que la guerrilla reclute nuevos soldados. Y la otra es equipar, una política de seguridad, equipar y entrenar al ejército para tener más victorias militares. Cuantas más victorias militares tiene el ejército y cuanto más guerrilleros vos terminás matando en los combates, si vos evitás que la gente se le suma, a la larga terminás ganando. Esto es una teoría de Ross. Y después, en estos casos de estos países como Sierra Leona, como Angola y como Liberia, que tienen diamantes aluviales, el proceso de Kimberley, que es un proceso que se da a partir del año 98, que lo que hace es ponerle un código o una especie de documento nacional de identidad, entre comillas, a cada diamante para saber de dónde viene. Eso lo que hace es evitar que en el comercio internacional se comercialicen diamantes que provengan de zonas en conflicto. De esa forma se cree, y está comprobado, que reducís el financiamiento, que era ilegal, de las guerrillas que explotan los diamantes aluviales para comprar armas en el mercado negro. Vendían los diamantes en el mercado negro y compraban armas en el mercado negro. De primer mundo que se meten en lo que vienen a hacer estas guerrillas en África. ¿Por qué lo hacen? Porque al final existe una intervención extranjera para explotar cierto tipo de minerales, cierto tipo de materia prima. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el rol de los estados extranjeros en África? Depende mucho cuál sea el estado en cuestión. Por ejemplo, en algunos casos hay intereses geopolíticos, en algunos otros una cuestión étnica. Por ejemplo, Burundi, en la guerra en el genocidio de Ruanda, la población de Burundi es de la etnia Tutsi, al igual que los que terminan siendo víctimas del genocidio. Entonces los de Burundi apoyan a los Tutsi para enfrentar a los Hutus. Pero con respecto a las grandes naciones, muchas veces tenían negociados. Por ejemplo, yo te ayudo en tal conflicto, pero vos me concedés la explotación de tales recursos minerales o de tales recursos naturales. Eso pasa mucho en los países, por ejemplo, en Nigeria, que es el máximo productor y exportador de petróleo. Nigeria tiene mucho petróleo, pero no tiene el conocimiento. Entonces, el presidente de Nigeria termina concediendo la explotación de los recursos naturales de su país, que es el petróleo, a cambio quizás de ayuda militar. En algunos casos, Francia también tiene una política similar. Senegal o Mali o Burkina Faso le conceden la posibilidad de la explotación minera o distintos recursos naturales para las empresas francesas, y a cambio el gobierno francés quizás envía soldados para pacificar la zona. De esa forma mantiene el status quo el gobernante en cuestión. Después hay muchas críticas, que esto creo que lo podemos hablar después en Ruanda. Hay muchas críticas a la injerencia de las Naciones Unidas. A la injerencia... Sí, esto lo hablamos después con la película de Ruanda que toca ese tema. Exactamente, que en realidad es el siguiente clip, me gustaría ver el siguiente clip, que es de la película Hotel Ruanda, dirigida por Terry George, que habla evidentemente respecto a Ruanda, que vamos a ver este clip. Authorities of the rebel army must be united recruits.
Hutus, the graves are not yet full. Who will help us? That radio station. Stand by your radios. I am hearing some urgent news. Boss, please come quick. Not now, Dubé. It is important. It is on the radio. You have to hear it. This latest news, brothers. We have received reports of very important cockroaches and traitors trying to escape from the Mikulin Hotel. Gather up your weapons. Stand by your radios. We will keep you informed. They are being smuggled away. No! Who told them of this, Dubé? I saw Grégoire, sir. It is Grégoire. I saw him living in our bus. Get away from that truck! Get away from that truck! Now! Goita! Numero muito forte. Get back! You're not to hurt these people! Get back! Move back! Look, I told you there were cockroaches in your truck. No, there's political refugees under UN search! News has come to us that we have cowards in our own army who will not let us punish them. Moving cockroaches from Milkoli. No, sir. No, sir. They're political refugees. They cannot leave Milkoli. They are not leaving. Stop him! You bastard! What's your name? What's your name? Get out! Shoot! Acabamos de ver el clip de Hotel Ruanda, dirigida por Terry George. Este es, desde mi punto de vista, en parte tu tema de casi especialización, así que es genial que podamos hablar de esto. Hablando de los Tutsis, hablando de los Hutus, hablando de todo lo que viene a ser esto, quizás si quieres enganchamos con lo que son, cuál es el rol de la comunidad internacional en África, y en esa África que tuvo genocidios, que vive casi en permanente guerra, si es que estás de acuerdo. Sí. África en sí mismo siempre tiene guerras internas. No todos los países tienen guerras todo el tiempo. Pero en África, hoy en día capaz hay una guerra en Somalia, hasta hace pocos años había una guerra en Sudán para la independencia de Sudán del Sur, que se termina independizando. La prensa internacional no toca mucho los temas, pero hay, así como en su momento, por ejemplo, Estados Unidos le hacía la guerra a Al Qaeda, que es lo novedoso, porque históricamente la guerra es entre estados. Estados Unidos le hace la guerra a España para ganar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, digamos. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, después en la Segunda, y así sucesivamente, o Estados Unidos contra México, siempre es Estados Unidos contra alguien. Con Al Qaeda es Estados Unidos contra algo, contra una agrupación terrorista. Y en estos casos, por ejemplo, uno ve que esa misma lógica en cierto punto se da con el gobierno de Nigeria contra Boko Haram, que es una agrupación terrorista también. En los países del Cuerno de África, como decía, Somalia, Etiopía, Eritrea, etc. Hay otra agrupación que en este momento no estoy recordando el nombre, pero también hay un conflicto contra esa agrupación que también responde a intereses de Al Qaeda. Y en estos casos, los casos de Ruanda y también en Angola y demás, lo que sí sirve la intromisión de la ONU es para crear campos de refugiados. Entonces, lo que sirve el campo de refugiados, bueno, como dice, refugia a la gente, pero la protege. ¿Por qué? Porque vos haces un campo de refugiados
toda la valla y el perímetro lo protegés con el ejército, pero a fin de cuentas vos no estás solucionando la guerra de raíz. Vos estás poniendo un parche, diciendo, bueno, a estos mientras están acá no me los van a matar, no van a venir a tirotearlos. Y de paso les dan alimento. Lo que sí tiene de bueno la intromisión de la ONU en África es el programa de entrega de alimentos, porque la gente no se muere de hambre, el refugiado no se muere de hambre. Pero en la práctica, la raíz del conflicto nunca se soluciona. Si es un conflicto étnico, normalmente no se soluciona. Si es un conflicto ideológico, normalmente no se soluciona. Si es un conflicto económico, no se soluciona. Los cascos azules ponen paz, pero no más paz en un sector específico. Después la guerra sigue alrededor del campo de refugiados, ¿no? Pero ponen paz en un lugar y hasta ahí apaciguan esa zona. Después el resto sigue igual. Es como en cierto punto en Haití. Cuando va la ONU a Haití, le entrega comida a la gente, pero en la práctica los problemas de Haití siguen siendo los mismos. El haitiano sigue siendo pobre, sigue siendo ignorante, si tiene SIDA sigue teniendo SIDA, o sea, no le curan el SIDA, a lo sumo le dan un par de medicamentos y cuando se van, a la mierda los medicamentos, pero la población, el problema de salud de la sociedad sigue siendo el mismo y sigue siendo persistente. Lo que hacen es poner un mini parche temporal, no más que eso. Me gustaría hablar de la comunidad internacional y de los países extranjeros en África, pero justamente partiendo de lo que viene a ser génesis, es decir, el origen que llegaron a tener en Ruanda, porque al final algo divertido de Ruanda, de lo que leía, es que evidentemente se dividía en una población muy minoritaria, que vienen a ser los Tutsis, que eran quienes tenían el poder, quienes detentaban el poder dentro de Ruanda, y estaban los Hutus, que eran la mayor población, que fue el 80% de la población, que estaban sometidos a los Tutsis. Y al final lo que ocurre, más o menos, es que después de que eran colonia alemana, se vuelven colonia belga, y lo que hacen los belgas es unirse a los Hutus, porque les convenía, justamente por lo que hablabas al principio, ¿no? Por el tema de la independencia, para que no exista la independencia en Ruanda, se harían con los Hutus. Entonces, ¿cuál es el rol del colonizador y qué es lo que pasó en Ruanda desde el punto de vista del colonizador? Bueno, eso que mencionás es muy interesante y el caso de Ruanda tiene particularidades raras, ¿no? Kapuscinski, que fue un cronista que recorrió África durante décadas, cubriendo muchos de los procesos, decía que Ruanda tenía ciertas particularidades. Por ejemplo, en un continente que es casi todo desierto y sabana, o desierto y selva, Ruanda es una zona montañosa. Al mismo tiempo decía él que África es una zona llena de recursos naturales que generaba el interés de muchas potencias extranjeras, pero Ruanda en particular no se le había descubierto nada, y al mismo tiempo no tenía nada de valor y estaba lejos del mar, motivo por lo cual fue colonia de Alemania, pero Alemania nunca mandó a nadie porque no había nada relevante y era costoso mandar gente a Ruanda, hacerlo llegar, instalarse y todo. O sea, los Tutsis que gobernaban Ruanda en su momento, a fines del 1800 y principios del 1900, los Tutsis estaban colonizados por los alemanes y ni se enteraban. Y al mismo tiempo, después del Tratado de Versalles, Ruanda deja de ser de Alemania, pasa a ser de Bélgica, y con los belgas pasa algo parecido. Los belgas, para lograr penetrar en el territorio, tienen que aliarse con los Hutus, como bien decías. Y la diferencia que haces bien de los Tutsis y los Hutus, en la película se ve que los Tutsis en una parte hablan de hay que talar los árboles grandes, dicen, o los árboles largos. Es una frase que es una metáfora porque los Tutsis son más altos, más elegantes y más finos que los Hutus, que son más bajos, más anchos y tienen la nariz más gruesa. La diferencia entre ellos en parte son esas características, pero después en cuestiones económicas, más allá que en lo político, los Tutsis eran los gobernantes y los Hutus los gobernados. Pero en lo económico, lo que diferenciaba a estos es que los Tutsis eran los ganaderos
y los Hutus eran agricultores. Entonces, ¿qué pasaba? Era como una sociedad de castas de la India, donde al mismo tiempo las vacas se consideraban sagradas. Entonces, a las vacas no las mataban para comerlas normalmente los Tutsis, porque las consideraban sagradas como en la India. Entonces las vacas iban reproduciendo, iban comiendo el territorio donde pastaban los Hutus. Y eso generaba un conflicto entre ellos, generaba odio entre ellos, generaba remordimiento y genera que después los Hutus quieran matar a los Tutsis. Posteriormente los Tutsis se van a Burundi, que es donde también hay Tutsis, pero Tutsis burundeses, algo así es. No son los mismos, son de la misma etnia, pero con otra nacionalidad. Y después cuando vuelven matan a los Hutus y los Hutus terminan echando de nuevo a los Tutsis. Se da una paradoja donde había un odio mutuo entre ellos y los dos sabían que iba a haber una venganza, lo cual generaba un caldo de cultivo tremendo que explota en el 94 cuando en 3 meses aproximadamente los Hutus matan al 70% de los Tutsis. Se cree que son entre 500.000 y 1 millón de Tutsis en un lapso de 90 días. Genera una... Perdón. Sí, decime. Algo sorprendente justamente es que cuando uno busca los datos oficiales, bueno, entre las cosas muy sorprendentes para mí está incluso que buscando información de hace más de 70 años, uno encuentra que incluso los belgas hacían estudios donde se mostraban las diferencias anatómicas entre los Tutsis y los Hutus, casi apoyando que son diferentes y casi apoyando que alguien es superior. Pero algo sorprendente es justamente que al final lo que pasó en Ruanda fue un genocidio hacia los Hutus, donde los datos son tan dispersos que literalmente la cifra, como tú bien dices, está entre 500.000 y 1 millón. O sea, hay una diferencia alucinante. No te quiero preguntar algo, y ya en realidad como última pregunta para cerrar este tercer bloque, algo muy utópico, pero ¿cómo frenas un genocidio desde la comunidad internacional o no desde la comunidad internacional cuando las etnias llevan más de un siglo luchando y odiando? Y esa pregunta tiene difícil respuesta. No sé si estoy capacitado para decir qué tiene que hacer el presidente de la ONU ante un genocidio. La verdad que no sé. Lo que sí quiero hacer, quiero señalar algunas características que tiene este conflicto y esta matanza que vos decís. La disparidad numérica abismal, o sea, 500.000 personas de diferencia, tiene que ver también con la poca penetración estatal y el bajo índice, el subregistro que hay en términos de cantidad de habitantes, porque en muchas poblaciones rurales la gente nace y no va a hacer el trámite de certificado de nacimiento. Por eso también es que no se sabe exactamente cuánta gente hay, porque mucha gente vivía en el interior del país sin haber estado empadronada, digamos. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que hay que señalar es que hay mucha intensidad y poca duración. Pensá que en 3 meses murieron, se dice que capaz murió 1 millón de personas. Pensá que Hitler, con toda una maquinaria bélica tremenda, se presupone que en el Holocausto hay 6 millones de muertes, pero por decirte, del 38 al 45. Acá mataron capaz 1 millón de personas en 3 meses, no en 7 años. O sea, ahí está la intensidad del conflicto. Otra de las cosas que hay acá es Hitler creó, se lo compara a este caso en cierto punto con el Holocausto. Por eso estoy haciendo las comparaciones. En la bibliografía uno encuentra, cuando lee y se interioriza sobre estos procesos, encuentra comparaciones similares, porque así como los nazis querían eliminar a los judíos, los Hutus querían eliminar de la faz de la tierra a los Tutsis. Pero la diferencia es que, así como Hitler implementa un plan sistemático de genocidio a través de los campos de concentración, donde el ejército termina siendo clave y hay toda una logística para mover a la gente y después mandarla a las cámaras de gas y demás. Acá lo que hay es un genocidio en masa. ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier Hutu salía a matar con lo que tenía a mano. Por eso la mayoría de las muertes se dan con cuchillos, con machetes, con palos, con lanzas y con martillos.
O sea, mataron como 500.000 personas o 1 millón de personas sin tirar un tiro. Una gran paradoja en un conflicto que también habla de la pobreza, ¿no? Que o sea, no estaban armados, no estaban entrenados, nada. Y también habla del odio que había entre ellos. Y en esto es clave la radio. Dicen alguna bibliografía, también se ve un poco en la película, la radio es clave porque la población, la amplia mayoría de la población era analfabeta. Entonces, si vos escribías discursos de odio y la publicabas en un radio, en un diario, no lo podías leer. Entonces, la radio y el boca a boca, de pueblo en pueblo, iban generando un acrecentamiento de los muertos. Es súper fascinante, en serio. Todo lo que viene a ser la paz y guerra en África, pero Ruanda igual, es espectacular, en serio. Da para un programa mucho más largo solamente de Ruanda. Sí, yo coincido en eso. Que tienen tiempos de internet, tiempos de televisión, así que vamos a ver el último clip, que en realidad ya es para quitarnos un poco toda esta charla de genocidio, muerte y odio. Y en realidad es una película maravillosa que es Invictus, dirigida por Clint Eastwood. Vamos a ver el clip de Invictus. Relájese con la agenda. Pasa, preciosa. ¿Qué es esto? ¿El señor Jason Chabalala? Soy yo. ¿Estoy detenido? El capitán Fader y sus hombres se presentan al servicio, señor. ¿Qué servicio? Somos la escolta presidencial. Nos han asignado a este despacho. Aquí tiene nuestras órdenes. Del servicio secreto, ¿no? Verá que están firmadas. Me da igual si están firmadas. Esperen aquí. No entiendo nada de este asunto. Luego se lo explico todo, señor. Siento interrumpirle, señor. Parece alterado, Jason. Eso se debe a que hay 4 agentes del servicio secreto en mi despacho. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Dicen que son la escolta presidencial y que tienen órdenes firmadas por usted. Ah, sí. Esos hombres han recibido adiestramiento especial de la SAS. Tienen mucha experiencia. Han protegido a Declerc. Sí, señor, pero eso no significa que pueda... Ha pedido más hombres, ¿no? Sí, señor, he pedido a... Cuando los ciudadanos me ven en público, ven a mis escoltas. Me representan directamente. La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. ¿Reconciliación, señor? Sí, reconciliación, Jason. Camarada presidente, hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Tal vez los que están en mi despacho lo intentaron y lo lograron. Sí, lo sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. Por favor, Jason. Inténtelo. Perdonadme. ¿Qué opinas? ¿Acaso importa lo que yo opine? Claro que sí. Vale. Que parece uno de los policías que nos echaba de nuestras casas cuando estabas en la cárcel. No me gusta verte dándole la mano. Y no soy la única. Estás criticando sin comprender. Únicamente piensas en tus propios sentimientos. Es una manera de pensar egoísta, sí. Así no se ayuda. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africanos. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby.
Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Acabamos de ver el clip de Invictus, película dirigida por Clint Eastwood, excelente película dirigida por Clint Eastwood, y vemos una escena muy particular, que es, bueno, básicamente donde los africanos, que como bien explicaba Julián al principio, habían sido, los negros en realidad habían sido tan sometidos por los blancos en Sudáfrica, y ahora les toca. Al menos eso parece al principio. Vuelvo con la pregunta aburrida de por qué elegiste este clip. Bueno, yo elegí ese clip porque ese clip habla de esa parte de la película, esas escenas, hablan de uno de los grandes desafíos del gobierno de Mandela. Eso es algo que llega hasta hoy en día, que es la segregación racial. Hoy en día no hay leyes discriminatorias. Según la ley son todos iguales, pero en la práctica hay todavía cierta resistencia y cierto rechazo de la población negra de querer colaborar con los blancos y la población blanca de querer colaborar con los negros. De hecho, hoy en día en Sudáfrica pasa que los mestizos no son bien recibidos en ninguna familia, porque un matrimonio de mestizos, son blancos con un negro, digamos, el blanco no es del todo bien recibido en la familia de la población de raza negra, y al mismo tiempo la mujer negra o el hombre negro no es del todo bien recibido en la familia de los blancos, hasta el día de hoy. Y eso es una de las cosas que tuvo como desafío Mandela cuando asume su gobierno. En la película Mandela es Morgan Freeman, y la película trata de la organización del Mundial de Rugby, y ese Mundial de Rugby es el primer Mundial de Rugby que gana Sudáfrica. El capitán del equipo es Steven Pienaar, que está protagonizado por Matt Damon, y lo que Mandela ve en la película, que lo protagoniza Morgan Freeman, están en esas escenas, es que los sudafricanos negros en un amistoso entre Inglaterra y Sudáfrica hinchaban por Inglaterra en lugar de hinchar por Sudáfrica. Y él planteaba que el sudafricano, por más que sea negro, no tiene que hinchar tiene que hinchar por su compatriota, digamos, tiene que apoyar a sus compatriotas. El rugby no es solo de blancos, era de la nación en su conjunto. Entonces, hay toda una cuestión del gobierno de Mandela que tiene que ver con eso, que él lo que busca es la reconciliación entre las dos razas, luego de décadas de segregación racial, de discriminación y de conflictos armados. Recordemos que Mandela cae preso por ser guerrillero. Mandela en sus inicios, en los 60, apoyaba la lucha armada. Y el cambio y la gran paradoja de Mandela es que luego de casi 30 años de cárcel, él fomenta después el perdón, fomenta la reconciliación y apoya la paz. Y él cree que el rugby sirve como mecanismo de cohesión social para unir a los blancos y a los negros. Es importante decir también que en su gobierno él tuvo... Decime, sí. Tengo miedo de que se me vaya la idea, pero tú me lo tocaste. Dale. Justamente algo que se evidencia en la película es que en realidad, bueno, en esta escena particularmente, es algo que acá en Bolivia llamamos como la masacre blanca, que es cuando hay un cambio de gobierno, todos los funcionarios públicos de ese gobierno son despedidos, más allá de su capacidad, más allá de todo. ¿Por qué? Porque no comparten la ideología del nuevo partido. ¿Te parece que esta forma de mantener a las personas, como prácticamente se termina viendo en la película, es una forma de reconciliación? ¿Es algo que también se puede aplicar en Sudamérica? Porque yo creo que lo que te acabo de decir no pasa solo en Bolivia.
La verdad, esta es una buena pregunta. Ahí hay cuestiones que tienen que ver, son bastante complejas. Si un partido político en cuestión, más allá de la ideología, se compone de integrantes de una etnia en particular, por ejemplo, si, no sé, digo, se movimenta el socialismo, gana en Bolivia y está apoyado por comunidades indígenas, es probable que quiera poner a las bases, o que quiera nombrar funcionarios de sus bases indígenas, y que si para eso tiene que echar a alguien que no es de esa etnia o de esa raza, capaz tiene que ver en ese caso puntual con un, pienso yo, con un componente ideológico, más allá de lo racial. Los casos africanos son a veces más complejos, y esos conflictos que se generan al interior de un gobierno en la designación de los cargos, en África se acrecientan por cuestiones religiosas y por cuestiones étnicas o tribales. En el caso incluso del gobierno de Mandela, así como en Argentina el gobierno de Alfonsín lanza la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, el gobierno de Mandela, cuando asume y crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y designa, así como Alfonsín designa, por ejemplo, a Sábato, entre otros, para liderar, el escritor Ernesto Sábato, que era muy, muy prestigioso en su momento, lo designa. ¿Cómo? Que simpatizó con la dictadura argentina. Mirá, bueno. Estás muy de acuerdo, no sé. No quiero entrar en esa polémica. En esa, no, sí. Bueno, el caso de Mandela designa al Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, que era un arzobispo sudafricano que luchaba por los derechos humanos también ahí en Sudáfrica, de forma más pacífica que Mandela, porque como decíamos, Mandela en su momento fue guerrillero. Entonces, el proceso es en el 94, si no me equivoco, y en el 98 están los resultados, más o menos a fines del gobierno de Mandela. Y los resultados dan como paradoja, también genera conflicto los resultados, que la violación de los derechos humanos se sabía y se presuponía que era de los blancos a los negros, pero Desmond Tutu dice que también los negros cometieron violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la población blanca. O sea, secuestraban a un blanco y lo torturaban, lo privaban de su libertad, capaz había mutilaciones genitales o cosas por el estilo, minoritarias, estadísticamente minoritarias, pero aún así graves. Entonces Mandela, las bases del Congreso Nacional Africano, que es el partido de Mandela, salen a pedir la destitución de Desmond Tutu y a cuestionar el gobierno de Mandela, y Mandela, comprometido con la verdad y la reconciliación, dice que hay que asumir los errores y poder pedir perdón, y al mismo tiempo hay que recordar lo que sucedió para poder permitir perdonar al otro, al que te hizo daño. Y a través de eso Mandela buscó también la unidad nacional, la cohesión social. Es uno de los grandes desafíos que tuvo su gobierno y que lo logró hacer con creces, en cierto punto. Lamentablemente, última pregunta, porque siempre estas conversaciones son, bueno, además de ilustrativas, son súper interesantes. Como última pregunta, te quiero preguntar algo un cursi, pero que me suena bien como última pregunta. Considerando lo que nos explicaste, que al final África está en constante guerra, en constante conflicto, ¿se necesitan más Mandelas en África? Y como segunda pregunta, solamente a modo de enganchar, ¿se necesitan más Mandelas en Sudamérica? Sí, yo creo ahí que hay dos fenómenos o dos figuras que habría que popularizar tanto en África como en Sudamérica. Uno es la de Mandela, una cuestión de reconciliación y capacidad de pedir perdón, capacidad de perdonar. O sea, no promover el odio, sino promover el diálogo, el consenso, el entendimiento, la comprensión y demás. Esos son valores que tenía Mandela, como digo, en su gobierno y una vez que salió de la cárcel. Antes de llegar a la cárcel,
llegó a la cárcel por actos violentos. Y otra figura importante que para mí es necesaria en África, que no es africana particularmente, es Gandhi. Gandhi creía, o sea, la independencia de la India, Gandhi la logra promoviendo la no violencia. Entonces, si los africanos, al igual que los sudamericanos, creerían en estas lógicas de que la no violencia sirve para solucionar los conflictos, muchas de las guerras civiles no existirían. Entonces yo creo que esa es la otra gran figura, que encima, Mahatma Gandhi también, él estaba en contra de la independencia de Pakistán, en parte lo matan por eso. Pero él creía que los hindúes, o sea, los que profesan la religión hinduista, y los musulmanes de Pakistán, que en ese momento era una provincia de la India, cuando se independiza la India, se independiza con Pakistán adentro. Después, los conflictos entre la gente de la India con los musulmanes termina generando una guerra civil de la cual surge la independencia de Pakistán. Como que dicen, bueno, todos los musulmanes vayan allá, vayan a Pakistán y vivan felices en ese estado donde todos son musulmanes, todos profesan el Islam y demás, y pueden tener su tierra, su espacio para vivir. Después, de todos modos, generó también otros conflictos porque no todos los habitantes de la provincia, que en su momento era Pakistán, o del país que es Pakistán, eran musulmanes, porque también había gente de la India que era hindú, y al mismo tiempo no todos los musulmanes salieron de la India y fueron a Pakistán. Entonces eso generó conflictos nuevos. Pero bueno, yo creo que esas dos figuras son centrales, o serían centrales, esas dos ideas encarnadas en Mandela y en Mahatma Gandhi serían centrales para resolver los conflictos en África y Sudamérica, y sumaría quizás alguno más. A ustedes creo que los toca, que son bolivianos. Creería que las figuras diplomáticas, por el caso yo menciono a Saavedra Lama, que es Premio Nobel de la Paz, que es argentino, que él fue mediador en el conflicto de la Guerra del Chaco en 1932 entre Paraguay y Bolivia. Él es un diplomático argentino. Yo creo que tener diplomáticos de carrera bien preparados y que busquen llegar a acuerdos de paz entre dos naciones o pueblos beligerantes también sirve para evitar la proliferación de conflictos armados. Ahí entraríamos en una controversia donde yo no estaría muy de acuerdo con tu ejemplo, pero ya es para otro momento. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Julián, por haber estado acá, por haber estado acá. Muchísimas gracias a todo el público de La Cuarta Pared. Hemos hablado de Guerra y Paz con Julián Álvarez Sansone. Guerra y Paz en África. No se olviden ver nuestros programas todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por la página de AppTV, y desde los domingos por la página de Cronistas Latinoamericanos en YouTube. No se olviden seguir a Cronistas Latinoamericanos, Twitter, Facebook, Instagram, y suscribirse a la página de YouTube para ver más videos como este. Muchas gracias por haber estado aquí. Amigos, hasta la próxima semana.